Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si hay una palabra que resume el Evangelio de este domingo, es valentía. Vemos en el Evangelio de hoy cómo Jesús, después de enseñar a sus discípulos, los envía para que anuncien aquello que han escuchado y que han aprendido del Maestro, y que no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. Esto es lo que los discípulos tienen que anunciar, lo que han aprendido de Jesús, el mensaje de salvación. Y es acá donde viene la dificultad, porque si a Jesús, que anunció el Evangelio, lo crucificaron, los discípulos no pueden esperar otra cosa de ellos. A ellos mismos se les prepara de alguna manera la misma suerte que al Maestro. Y esto Jesús también en otra parte del Evangelio se los adelanta, ¿no? Si a Jesús lo persiguieron, también perseguirán a los discípulos. Por eso es lógico como que tengan miedo, ¿no? Tengan miedo de poder poner en práctica y hacer esto que Jesús les manda. Porque además lo que los discípulos van a tener que proclamar no es solamente de palabra. Ellos tienen que sí que anunciar el Evangelio, pero no solamente de palabra, sino también con su vida, con obras. Este es el testimonio que tienen que anunciar. Por eso, este anunciar el Evangelio en el fondo no es otra cosa que vivir como Jesús. Y vivir como Jesús obviamente requiere una coherencia. Y es esta coherencia que a los discípulos les acarreará grandes dificultades e incluso la muerte. Por eso Jesús, frente a este panorama, se les adelanta y les dice que no tengan miedo. No tengan miedo, le dice Jesús. No tengan miedo a lo que les vaya a pasar. A lo sumo, ¿qué les pueden hacer? Los pueden matar, que no es poco. Pero Jesús les anuncia que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Quizás podrán martirizar a los discípulos, quitándoles la vida, pero no les van a impedir que participen del reino de Dios, de la vida eterna, ¿no? Entonces, por eso Jesús los invita a que no tengan miedo, de que estén firmes. Jesús les asegura que Dios estará siempre con sus discípulos, que no los abandona. Es más, que cuida constantemente de ellos y cuida más que lo que cuida a los pájaros del campo, que son importantes, pero más importante, obviamente, es el ser humano, ¿no? Entonces, Jesús le dice que tengan ánimo porque Dios, en medio de esas dificultades, Dios estará con ellos. Nosotros, por el bautismo, también somos discípulos de Jesús, esto lo sabemos. Por eso, esto que Jesús le dice
a sus apóstoles y a sus discípulos, bueno, también nos lo está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Ser cristiano, ser discípulo de Jesús, claramente no es fácil si me lo tomo en serio. Seguramente eso me acarreará más de una dificultad en la vida, ¿no? Porque, como decíamos, ser cristiano es no solamente anunciar de palabras, sino también anunciar con las obras y con mi vida el Evangelio. Y para esto, como decíamos al principio de esta reflexión, hace falta ser valiente, hace falta valentía. Por eso las religiones persolanistas, estas religiones que solo buscan un camino de crecimiento individual, y que no tienen compromiso con el mundo, tienen tanto éxito, porque no requiere de mí una exigencia, no me exige nada. En cambio, el ser cristiano sí que me exige, y esto no es tan fácil. Ser cristiano es llevar a la práctica públicamente todo lo que aprendí de Jesús, todo lo que Cristo nos enseñó. Y esto es una lucha de toda la vida, es una lucha que nos va a llevar toda la vida. Es una lucha contra la pereza, es una lucha contra la cobardía, es una lucha contra la tentación de asumir actitudes poco cristianas en mi vida. Y es una lucha también porque muchas veces mi vida cristiana va a requerir el oponerme a cosas totalmente injustas, ponerse en contra de la injusticia, y lógicamente esto siempre acarrea grandes dificultades. Reconocer abiertamente a Jesús, como hoy nos dice en el Evangelio, no es solo decir que se es cristiano, sino vivir como tal. Y por lo tanto, renegar de Jesús es vivir contrariamente a lo que el Señor nos enseñó. Por eso esta palabra que decíamos al principio, valentía, es la que hoy el Señor nos regala con este Evangelio. Que nos demos cuenta de que el cristiano tiene que ser valiente, no tiene que ser alguien cobarde, que se esconde, sino que tiene que anunciar con su vida, sobre todo con su vida, más que con las palabras, el Evangelio. Hoy el Señor también nos dice que no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Él está con nosotros. Por eso, entonces, pidamos al Señor que Él nos dé esa valentía que le dio a los primeros discípulos de asumir nuestro compromiso como cristianos y de tratar de vivir coherentemente nuestra vida. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.